Dios ha puesto en mi corazón, vamos a compartir acerca del nuevo pacto. Al final de este servicio vamos a tomar la Santa Cena. Pero es bien importante que tengamos una claridad y un entendimiento real de lo que nosotros realmente celebramos y lo que nosotros participamos. Jesús dio dos ordenanzas a sus discípulos. Una fue el bautismo y la otra la Santa Cena, ¿verdad? El bautismo representa nuestra declaración pública que somos hijos de Dios. Por eso estamos presentando los bautizos. Si tú no te has bautizado, tú aún no le has declarado al mundo que tú realmente eres un hijo de Dios. Y si tú entiendes que eres un hijo de Dios, quiero que sepas, simplemente tienes que hacerlo tu declaración pública. Si no estamos todavía dispuestos a bautizarnos es porque quizás todavía no deseamos ser hijos de Dios o estamos dudando aún de nuestra identidad. Y la celebración de la Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Jesús, pero también nos debe de recordar la obra presente que Dios está realizando en nuestras vidas. Quiero que por favor recordemos qué fue lo que sucedió en la noche del Señor cuando celebraban la Santa Cena. En el Evangelio de según San Lucas, capítulo 22, del verso 14 en adelante, dice así la palabra. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera después hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, que en mi sangre que por vosotros es derramada. Antes de exponer esta palabra, quisiera que por favor oráramos. Amados, la palabra de Dios declara que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y quiero que nos pongamos de acuerdo para pedirle a Dios que Dios a través de su palabra traiga entendimiento, traiga luz y claridad a nuestras vidas, de lo que Él hoy habla a cada uno de nosotros. Eterno Dios, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por este día más de vida que nos has concedido. Hemos tenido la libertad para venir a este lugar a adorarte y glorificar tu nombre. Por eso nos ponemos de acuerdo en esta mañana para pedirte, Señor, ilumina nuestro entendimiento. Tráenos luz, tráenos claridad acerca de tu palabra, acerca de tu verdad, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿A qué pacto Jesús se refería una vez que tomó la copa con el vino y decía que su sangre era derramada por este nuevo pacto? Los pactos que Dios estableció fueron con Adán, con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés, David y el nuevo pacto. Todos estos pactos tenían la misma perspectiva y todas apuntaban a Cristo Jesús. Todos los pactos apuntaban a Cristo Jesús. Ahora, veamos, para poder entender este nuevo pacto es necesario que entendamos los pactos de Dios. Vamos a ver primero el pacto de Dios con Abraham. Una vez que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios se le presenta a Abraham y le hace una promesa, le va a hacer una promesa que le va a entregar una gran tierra. Veamos qué fue lo que pasó en esta ocasión. Génesis capítulo 15, el versículo 7 en adelante dice así. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré
que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. En el verso 17 continúa esta historia. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel momento, en aquel día, hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Éufrates hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los ceneos, de los ceneseos, de los camodeneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos, de los jebuseos y de todos los feos. Dios le entregó la tierra. Amén. Preséntame el PowerPoint. Acabamos de leer que Dios llama a Abraham y le dice, te voy a dar esta tierra. Y Abraham le pregunta, ¿cómo yo voy a conocer esto? Preséntame la imagen, por favor. Y dice que Dios le pide que traiga unos animales, que los sacrifique. Abraham obedece, trae el carnero, trae el cabrito, trae la tórtola, trae los animales y los parte por la mitad y los presenta uno del otro. Pero dice que ya avanzada la noche, vino una gran oscuridad y a Abraham le vino un fuerte sueño. Aquí está Abraham medio dormido, pero en ese éxtasis dice que hay un horno humeando, que hay una antorcha que pasa por en medio de los animales, que representa, esa antorcha, ese fuego representa la presencia de Dios, y el cual esta palabra nos deja saber que este era un pacto unilateral, un pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham, que cumpliría la promesa que Dios había determinado con él. Es unilateral porque solo Dios participa de este pacto. Abraham estaba medio dormido. Entonces vemos que hay un tipo de pacto, un pacto que Dios establece por sí mismo para la bendición de nosotros. Luego viene el pacto con Moisés. Cuando Dios cita a Moisés y a todo Israel, una vez que Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, que lo sacó con milagros portentosos, Dios los cita en el monte Sinaí, porque Él allí va a establecer ahora un pacto con su pueblo, y el pacto consistía en que Él iba a ser su Dios y ellos vendrían a ser su pueblo. Y en el capítulo 19 nosotros vemos cuando en el monte Sinaí la gloria de Dios desciende, dice que el monte temblaba, humeaba, habían relámpagos, había son de bocina, había una cosa súper espectacular. Usted léalo en su casa, capítulo 19, el verso 16 en adelante, para que tú tengas una idea de cómo se manifiesta la presencia de Dios. Y en ese momento el pueblo fue purificado. Después de este evento, Dios manda a Moisés para que suba y le entrega los 10 mandamientos, que viene a ser el pacto, viene a ser el contrato que Dios va a establecer. Y luego de esto, de la manifestación en el monte Sinaí, el pueblo quedó aterrado de ver esa manifestación de poder, y como estaban temerosos de Dios, miren lo que el pueblo le dice a Moisés. En Éxodo capítulo 20, verso 19, esto le dice el pueblo a Moisés. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Después de que el pueblo dice, no queremos ese contacto con Dios, Moisés, mejor ve y tú, atiende a Dios y tú nos vienes a hablar a nosotros. En los siguientes capítulos del verso 21, capítulo 21 al 23, Dios le da toda la ley a Moisés.
Y luego que Moisés viene nuevamente del monte, viene y se lo presenta al pueblo. Veamos qué pasó en esto. Capítulo 24, verso 3 en adelante, dice así. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros, como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, la cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios establece su ley. Dios establece ser su Dios para Israel, pero tenía que haber unos parámetros para esa relación. Para nosotros ser pueblo de Dios, no podemos ser pueblo de Dios como nosotros queremos. Dios establece un modelo de vida que nosotros tenemos que vivir para que esa relación sea una realidad en nosotros. Y el pueblo promete que va a hacer esto. Viene Moisés, toma la mitad de la sangre de los animales, la rocea sobre el altar donde está la palabra dada por Dios, y la otra mitad la rocea sobre todo el pueblo. Este es un pacto de sangre, es un pacto que el pueblo promete cumplir a lo que se estableció con Dios. Si alguna de las partes incumplía con el pacto, terminaría como aquel animal que fue muerto y que entregó su sangre. Quiere decir que el que incumpla, escúchame esto, el que incumpla el pacto, su destino final es la muerte. Nosotros sabemos que en la sangre está la vida de todo ser viviente, pero en el derramamiento de la sangre viene la muerte. Dios estableció un pacto de sangre con la nación de Israel. Aquí en este pacto vemos que participa Dios, pero también participa la nación de Israel. Mira lo que dice, y sabemos todos, que aunque el pueblo de Dios había prometido, le había dicho, haremos todo lo que Dios ha mandado, sabemos que el pueblo durante muchas ocasiones violó la ley, no cumplió el compromiso, y esto trajo graves y serias consecuencias para la nación de Israel. Hemos estado meditando en el libro de Reyes y hemos visto, hermano, que Dios es firme en sus decisiones, hermano, y que el pecado trae consecuencias. Así nos arrepintamos, el pecado trae su consecuencia. Mira lo que dice Eclesiastés acerca de las promesas. No levante la mano, pero aquí muchos hacemos promesas, ¿verdad? Y muchos le hemos hecho promesas a Dios. Mira lo que dice la palabra acerca de las promesas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Cómo considera Dios aquel que hace promesas y no la cumple? Un insensato, una persona que no tiene razón, que no está teniendo entendimiento. Cumple lo que prometes. Mira el versículo 5.
Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El mismo Jesús nos habló acerca de que nosotros no debemos de hacerle promesas a Dios, las cuales no podamos cumplir o realmente no estemos dispuestos a llevar a cabo. Mateo capítulo 5, verso 33 en adelante dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Algo que nosotros tenemos que tener claro esto, mi hermano. Los seres humanos, el hombre, no estamos en capacidad de poder cumplir todo lo que prometemos. Dios sí está en capacidad de cumplir todo lo que Él promete. Por eso el mismo Jesús nos dice, no estés haciendo promesas las cuales no vas a poder cumplir, o no hagas promesas de las cuales tú no vas a estar atento para realmente llevar a cabo. Conociendo Dios la condición del hombre, conociendo Dios cuál es nuestra incapacidad, Dios decide establecer un nuevo pacto. En el pacto anterior, en el pacto que vimos con Moisés, ¿dónde se escribió la ley de Dios? Se escribieron en tablas de piedra, ¿verdad? El nuevo pacto consiste en que Dios ahora va a escribir sus palabras en el corazón del hombre. Veamos en qué consiste el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, del verso 31 en adelante dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Gloria a Jesús. Y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, que di el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré de la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a Dios por ellos, y seré Dios para ellos, y ellos serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos le pueden darle la gloria a Dios? Dios conoce nuestra incapacidad. No es que estemos incapacitados porque Dios nos haya creado incapacitados, es el pecado que hay en nuestra vida que produce esa incapacidad. Ahora, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amada iglesia, este es el nuevo pacto. Dios pondría su espíritu en nosotros. El hecho de que tú hayas creído en Jesús es evidencia del cumplimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto nos hace
personas obedientes a Dios. En este mismo orden de ideas, es conveniente que nosotros sepamos que hay 3 tipos de personas. Personas que nosotros conocemos. Pero a través de este modelo de personas quiero que tú estés atento y te identifiques con cuál de ellos, en qué grupo tú estás. Para que tú sepas si tú estás participando del nuevo pacto o no estás participando del nuevo pacto. El primer tipo de persona es el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que vive su vida sin Dios. El hombre natural es aquel que está sentado en el trono de su corazón, que gobierna su vida de acuerdo a su criterio y literalmente tiene su vida en un completo desorden. Y tú me puedes decir, pastor, yo conozco personas que no son cristianos, que no tienen a Cristo en su corazón y tienen una familia bonita, quizás no son borrachos, quizás no están en vicios. Déjame decirte que el solo hecho de que Cristo no esté en su corazón ya están en desorden. Porque el diseño original de Dios fuimos creados para manifestar la gloria de Dios, para ser gobernados por Dios. Así que el hecho de que nosotros veamos, el hecho de que tú veas personas con una familia bonita, con mucho dinero, con muchas cosas, no quiere decir que estén en el orden, porque están fuera del orden de Dios. Ese es el hombre natural, un hombre sin Dios. Hay otro tipo de hombre que es aquel que permitió que Jesús entre a su vida. Quizás está cerca de su corazón. En el argot religioso se conoce como el hombre carnal o el cristiano carnal. Es un hombre que tiene a Cristo cerca de su corazón, pero sin embargo, él sigue gobernando su vida, él sigue siendo el Señor de su casa, él sigue manteniendo su vida en desorden porque está siguiendo el mismo estilo de vida. En realidad, este no es un cristiano. Porque identificamos en la iglesia el cristiano carnal, aquel que tiene a Cristo pero sigue viviendo como lo vivía sin Cristo naturalmente. Este hombre no participa del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque él sigue siendo gobernado por su propio yo. Y hay un tercer hombre. Es aquel hombre cuyo varón, cuya mujer le da el trono de su corazón, Cristo empieza a gobernar su corazón, se empieza a establecer el orden divino, se establecen prioridades y salen cosas de su vida que no glorifican a Dios. Este es el verdadero cristiano, este es quien participa del pacto. Por eso en Mateo capítulo 7 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es bueno, es necesario que nosotros sepamos realmente cuál es nuestra verdadera condición. Porque el hecho de que tú vengas a la iglesia, pero si tú mantienes tu vida en desorden y tú eres la persona que sigue haciendo lo que tú deseas y no estás siendo gobernado por Cristo, quiere decir que tú no estás participando del nuevo pacto. Y ahora quiero que veamos cuáles son las implicaciones de ese nuevo pacto. El nuevo pacto nos da el entendimiento de que estamos muertos al pecado, que ahora vivimos para Cristo, ahora yo no presto mi cuerpo ni lo entrego para la inmundicia, yo no presto mi cuerpo como un instrumento de impiedad. A través del nuevo pacto yo puedo entender que mi cuerpo ahora es un instrumento en las manos de Dios. La muerte antes gobernó el pecado gobernó para muerte. Ahora vivimos a través de Cristo
y esto ha sido por la gracia de Dios. Hermanos, nosotros vivimos y servimos a Dios por la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido. ¿Cuáles son los privilegios de la gracia? ¿Somos libres de toda atadura del pecado? Nuestra vida es un instrumento en las manos de Dios para la gloria de Dios. Quiero que sepas, esto es salvación. Y no solamente eso, sino que ahora vivimos bajo el gobierno de Dios. Cuando pensamos en la sangre del nuevo pacto, no debemos de pensar solo en el perdón de pecados, sino que somos llamados a ser obedientes dando frutos de justicia por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Normalmente cuando tomamos la Santa Cena, ¿cuál era la actitud? Oh Señor, gracias porque molido fue tu cuerpo y tu sangre fue derramada. Era una participación pasiva. Pero el nuevo pacto nos trae el entendimiento de que no es así. Por eso en la celebración de la Santa Cena no solamente debemos de recordar lo que Jesús hizo por ti, sino que debemos de tener nuestra parte activa, la cual hemos sido llamados por Dios para que obedezcamos a sus mandamientos por medio del Espíritu Santo. Hermanos, si no, no era posible que nosotros pudiéramos obedecer a Dios. Juan capítulo 6, verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el que me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, dice Jesús, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. El que vive en Jesús, escúchame esto, el que vive en Jesús, el que tiene en el trono de su corazón a Cristo como su Señor y su Salvador, quien gobierna su vida, este es quien participa del nuevo pacto. Quiere decir que el nuevo pacto está obrando hoy en su vida. Es un proceso de cambio. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo empieza un cambio gradual, empiezan a cambiar nuestros pensamientos, empiezan a cambiar nuestros sentimientos. Es un cambio, hay un cambio permanente. En nuestras sesiones de sanidad nosotros le decimos, ¿sabes qué? Todos necesitamos sanidad y durante el resto de vida vamos a necesitar sanidad. Porque mañana me van a herir, mañana me van a lastimar y son cosas que es una vida constante en que Dios va obrando y Dios va poniendo todas las cosas en orden. O pregunto yo, ¿hay alguno de nosotros que luego confesamos a Jesús, se fueron todos los malos pensamientos, se fueron todos los pecados? ¿Verdad que no? Por eso muchos de los que estamos acá, aún estando aquí, estamos luchando con pensamientos, estamos luchando con emociones, estamos luchando con una cantidad de cosas, pero eso es el nuevo pacto. Dios sigue trabajando en nuestras vidas para que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos cumplir ese propósito. Denle un fuerte aplauso al Señor. El que come a Jesús, el que tiene su vida, el que tiene esa vida de obediencia, es el que vivirá eternamente. Y este es el cumplimiento del nuevo pacto. La Santa Cena no es solo recordar un hecho pasado, sino que celebramos que Dios está obrando hoy en nosotros y que por su gracia podemos participar de su obra. Por esta razón Jesús murió y derramó su sangre en la cruz, para que entrara en vigencia el nuevo pacto, para que hoy tengamos una vida en Cristo Jesús. ¿Sabes, iglesia? Capacitados por su Santo Espíritu, para poder vivir
de acuerdo a lo que Dios ha estipulado para que nosotros podamos ser pueblo de Él y tener esa relación correcta. El nuevo pacto me lleva para que mi vida, a través de mi vida, Dios sea glorificado. Y a través de esa vida, hermano, tenemos la certeza y tenemos la seguridad de la vida eterna. Este es el nuevo pacto que Jesús se refería. Este es el nuevo pacto que habla y declara la palabra acerca de un llamado de vida que hemos recibido de parte de Dios. Por eso, cuando venimos a la iglesia y celebramos la Santa Cena, nos habla acerca y me recuerda de algo que yo necesito seguir trabajando, de algo de lo que Dios ha hecho, me ha capacitado a través de su Santo Espíritu. La Santa Cena, cuando tomamos el pan, cuando tomamos el vino, no solamente recordamos la obra de Jesús, sino me recuerda que la labor de Dios en mí no ha terminado, que es una labor continua, una labor en la que yo trabajo juntamente con Dios, una labor que representa vida para tu vida, representa la vida para tu familia, para tus hijos. Hace 2 semanas terminamos la sesión del arte del matrimonio y hablábamos acerca de la importancia del legado, de cómo nosotros como padres, con nuestro estilo de vida, de la manera como nosotros actuamos, de la manera como nosotros trabajamos, estando aún nuestros hijos presentes, muchas veces no tenemos el entendimiento del mensaje que nosotros les estamos enviando a nuestros hijos. Un mensaje en cuanto a nuestra relación con Dios, un mensaje en cuanto a lo que debe ser el temor de Dios en sus corazones. Cuando participamos la Santa Cena, tiene que ser un motivo, ¿sabes, iglesia? Para que tengamos presente que Dios nos ha confiado hijos y que nuestros hijos van a depender del modelo de vida que nosotros decidamos brindarles a ellos. Si para ti las cosas materiales es lo más importante, para ellos también va a ser lo más importante. Si para ti el pasarla bien, las buenas relaciones, las muchas celebraciones ocupan un lugar importante en tu vida, para ellos también van a ocupar un lugar importante en su vida. Este sacrificio de este pan, de un cuerpo que fue molido, de un cuerpo que siendo un pacto de sangre que Dios había establecido con aquel que habría de ser su pueblo, se mantiene. Por eso Jesús tuvo que morir por ti. Por eso Él tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que esa sangre que es representada por el vino nos diera hoy la vida que nosotros tenemos. Tú tienes la vida que hoy tú tienes, gracias a que se derramó una sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero eso no ha terminado ahí, iglesia. Eso no terminó ahí. Debemos de permitir que esta misma sangre y este mismo cuerpo siga trabajando hoy en tu vida. Hemos sido llamados a realizar obras que glorifiquen a Dios con nuestra manera de vivir diariamente. Por eso yo te quiero pedir, pongámonos de pie.
Por favor, toma el pan, sepáralo allí del estuche, destapa tu copa. Que este acto que hoy vamos a realizar sea como recuerdo de lo que Jesús hizo, pero también sea un recordatorio de lo que yo debo de seguir haciendo, siendo un instrumento de bendición, un instrumento para la gloria de Dios. Si ya lo tenemos todos, dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Hermanos, ten presente esto: estamos viviendo un nuevo pacto, en donde tu participación, tu estilo de vida, la forma que tú decidas vivir, determinará que tú participes o no participes de este nuevo pacto. Porque no es un pacto unilateral como el que hizo Dios con Abraham. Es un pacto en el que la sangre de Cristo fue derramada y fue rociada sobre nosotros. Que cuando tú bebas esta copa, entiendas que hoy estás viviendo porque esta sangre se derramó. Y que a través de esta sangre el Espíritu Santo de Dios vino sobre tu vida. Y que tú estás capacitado por Dios para vivir la vida que Él desea. Ahora, si tú no la vives, es porque tú no quieres vivirla. No nos engañemos. Esta es la realidad. Y esta es la conciencia, iglesia, que nosotros debemos de tener acerca de nuestra relación con Dios. Esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar de la copa, por favor.